Padre, te damos gracias en esta hora por este día, por este estudio que vamos a tomar acerca de tu iglesia, Señor, y la ideología de género que lamentablemente ha estado invadiendo tu cuerpo. Te pedimos que sea tu palabra la que, como vamos a estudiar, nos instruya, nos redarguya, Señor, nos corrija a hacer bien las cosas. Sabemos qué tan difícil es vivir en una sociedad que condena la verdad solo porque no se les hace cómoda. Pero Dios, eso no significa que deje de ser la verdad, todo lo contrario. Asegura tu realidad, tu verdad, Señor. Te pedimos que nos afirmes en ella, así como siempre lo has hecho, Padre. Te alabamos y te bendecimos, y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Para los que lo vean un poco después, este es un estudio en específico para el día 30 de junio, o el último sábado de junio, si es que lo escuchamos en otro año. ¿Por qué esto? Porque precisamente junio, y en especial el último sábado, es el día del orgullo gay, LGBTQ y no sé cuántas T's lleva. Y es precisamente esta ideología acerca de estar orgullosos de ser gay, lo que despierta, lo que nos urge a volver a la palabra de Dios. Y precisamente el estudio de hoy se llama No, Cristo no está orgulloso. Precisamente por eso, porque lamentablemente hay personas que han malinterpretado el amor de Dios y creen que Jesús ama a la comunidad homosexual, y eso es una enorme mentira. Entonces, otra manera en que podemos llamar esto es una sociedad corrupta, reprobada en cuanto a su teología, contra una Biblia perfecta. Y el pasaje a estudiar va a ser 2 de Timoteo 3:16 y hasta el capítulo 4, versículo 4. Pablo está escribiendo a Timoteo, es la última epístola de la que tenemos registro escrita por el apóstol. Y esta carta da unos exhortos muy fuertes acerca de la apostasía en tiempos de Timoteo, a finales de la vida de Pablo. Sin embargo, aplica perfectamente a nuestros tiempos. Aplica de manera exacta, de manera cuadrada. Y déjame leerte por qué. Y es que el liberalismo, el libertinaje, el humanismo, el antropocentrismo, todas estas filosofías humanísticas han entrado a la iglesia, lamentablemente, para engañar a todos los que sea posible, citando al Señor Jesucristo, incluso a los escogidos. Creemos que la comunidad LGBT está lejos de la iglesia, que son personas que odian a Dios y que creen que saben su realidad y su destino eterno. Pero déjame decirte algo que es bastante escandalizante. Es una mentira. Hay personas dentro de la iglesia que apoyan el movimiento homosexual. Incluso hay personas dentro de la iglesia que se dicen cristianos y son homosexuales. Es una enfermedad que está dentro de la iglesia.
Y tú y yo ya sabemos la realidad. Tú y yo sabemos que está más que condenado por la Biblia y por la palabra de Dios el homosexualismo. Es una abominación. Dios vomita a los homosexuales. Pero hay personas que aún con esto presente, ignoran las escrituras. Ignoran las escrituras. Déjame leerte entonces esta pequeña o no tan pequeña introducción acerca del movimiento homosexual dentro de la iglesia. Carlos Osma, promotor del homoprotestantismo entre la comunidad hispanohablante, publicó hace unos meses el siguiente libro y de verdad espero, y me disculpo, pero de verdad espero que no les cause tantas náuseas como a mí el título del libro. Y me disculpo por lo choqueante que puede ser el nombre del título, el nombre del libro. Carlos Osma escribió el libro Solo un Jesús marica puede salvarnos. Un libro que, para empezar por el título, ya es blasfemo. Es una herejía. Un libro donde apoya el movimiento homosexual dentro de la iglesia, argumentando que no es un pecado. El autor dice sobre su obra: si logramos romper los muros de homofobia e intransigencia con el que el conservadurismo cristiano, nota eso, el conservadurismo cristiano, así es como tachan a la ortodoxia, así es como tachan a las escrituras, conservadores. Ha rodeado la palabra liberadora del Evangelio de Jesús. Si logramos romper el conservadurismo con el que se ha rodeado la palabra y somos capaces de leerla como personas LGTBIQ, es posible que encontremos en la escritura la palabra que Dios quiere dirigirnos. Fin de la cita. Romper los muros de homofobia. Hombre, Dios no es homofóbico. Dios no es homofóbico, simplemente repudia a los homosexuales. Pero no les da miedo. No le causa ningún miedo. Todo lo contrario, le da asco. Repudia el pecado. Estamos hablando de una persona que se dice cristiana. Carlos Osma predica en iglesias cristianas. Sus libros, aparte de este herético libro del cual su nombre no quiero volver a mencionar, está en librerías cristianas. El reverendo Neil G. Cáceres Thomas es pastor principal de Cathedral of Hope, el Catedral de la Esperanza, en Garland, Texas, Estados Unidos, y es uno de los mayores influyentes anglohablantes de la ideología falsa del cristianismo gay. Ahora, uno diría, bueno, es Estados Unidos, es obvio que ahí hay un montón de cosas raras, pues de ahí salieron los mormones. Perdón, Estados Unidos es un país ahora de migrantes y la comunidad latinoamericana ha emigrado a los Estados Unidos. Cathedral of Hope da servicios en inglés y en español. Esto nos concierne a los latinoamericanos. Su argumento del reverendo Cáceres Thomas es que Cristo vino a incluir, no a excluir, y que Dios es un Dios de amor. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Es que Dios es amor. Es que Dios te ama. Bueno, me puede amar, pero está airado con el pecado que hay dentro de mí. No soporta el pecado que hay dentro de mí. Tiene que exprimirlo, tiene que desintegrarlo. Dios se urge a sí mismo a deshacerse del pecado en su santidad y en su justicia. Sí es un Dios de amor, pero jamás olvidemos que Dios es justo, santo y soberano. Pero
Cázares Thomas predica un Dios de amor, uno que incluso ama a los homosexuales. No voy a citar nada de lo que él haya dicho, pero sí lo que ha escrito. Aquí te van algunos nombres de sus sermones. Y cito: no soy ningún error. Por cierto, lo dio a principios del mes de junio de este año 2019. Abre la puerta de tu corazón. Oraciones incluyentes, nótese esa palabra, lo publicó en marzo, Día Internacional de la Mujer. Todos estamos conectados. Otro sermón acerca del orgullo gay. Entre otros títulos que llaman la apertura con la comunidad LGBTQI. Pregunta: ¿es esto lo que Dios quiere? El portal Q Christian Fellowship, antes conocido como Gay Christian, se identifica como lo siguiente, y cito: una comunidad diversa con distintos pasados, culturas, teologías y denominaciones, acercados a través de nuestro amor en Cristo y nuestro pensamiento de que cada persona LGBT, de hecho, cada persona es un amado hijo de Dios. Fin de la cita. Una comunidad con diversas teologías, o sea, no solamente eres alguien que argumenta acerca del homosexualismo, sino que también eres ecuménico. También aceptas otras teologías. Apruebas la coexistencia. Estamos hablando de uno de los mandamientos más importantes que Dios nos dio. Recordemos en Éxodo, tanto el Pentateuco como los primeros libros de la historia de Israel como una monarquía. ¿Sí? Los libros de Samuel y primero de Reyes nos muestran claramente cómo es que Dios es un Dios celoso. Él no le va a compartir su lugar a nadie. Él no tiene un trono doble. Dios no comparte su lugar. Y estos vienen a decir, Q Christian Fellowship viene a decir que son una comunidad coexistente con diversas teologías. Esto no es cristianismo. Esto no es cristianismo. Todavía se atreven a decir que cada persona LGBT es un amado hijo de Dios. ¿Y dónde queda la fe en Jesucristo? ¿Dónde queda la fe en Cristo? Este grupo tiene iglesias alrededor del mundo. Nota esto. Esto incluye a México. En sus templos ondean las banderas del orgullo gay, del orgullo bisexual, del transgénero, de los intersexuales, del asexualismo, del singénero, y todas estas las menciono por una sola razón. Ondean en iglesias, entre comillas, cristianas. Iglesias cristianas que dicen y argumentan que Dios ama a los homosexuales. Ahora, ¿acaso estamos mal nosotros? ¿Qué tal si los cristianos gay tienen razón? Vamos a asumir eso por un segundo. ¿Y si Cristo realmente vino a morir por todos? O sea, ¿qué tal si cuando dijo que vendría a morir por todos, significa que todos somos salvos, sin excepción? El problema con los que han expuesto este tipo de ideas, ¿sí?, acerca de que Cristo ama incluso a los homosexuales, de que Cristo vino a morir por todos, incluso por los homosexuales,
Y hablo de personas inconversas, personas que no se arrepienten de su pecado, ¿sí? El problema es que de los que exponen eso es que no predican la palabra de Dios, la descontextualizan, perdón. ¿Y por qué digo esto? Por una simple razón, la Biblia ha catalogado el homosexualismo no solo como un pecado, sino como una abominación. Tan simple como decir lo siguiente, Génesis 19, Dios destruyó Sodoma y Gomorra, dos ciudades enteras, hasta las cenizas, por su pecado. Hay un grupo homoprotestante en Facebook que empezó a publicar hace unos meses precisamente que Sodoma y Gomorra fueron destruidas por asuntos comerciales, no por su pecado del homosexualismo. Pues, ¿qué crees? Judas 1.7, y déjame leértelo rápido. Judas 1.7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Acciones contra la naturaleza. Desde Judas están hablando de teología natural, de realidades de la naturaleza. No necesitamos un libro de biología para entender esto. Más claro, ni el agua. El homosexualismo es un pecado. Ahora tú y yo ya sabemos eso. Es más, otra cita, 1 Corintios 6, 9 y 10. Los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Pablo menciona una lista. Ni los fornicarios, ni los avaros, ni los idólatras, ni los que se acuestan con hombre heredarán el reino de Dios. Pablo sabía que este tipo de cosas sucederían, aunque quizás no con estas consecuencias actuales, donde incluso Cáceres Thomas, no lo mencioné, ha unido en matrimonio a parejas gay dentro de su capilla. Ahora Pablo advierte a Timoteo en el pasaje que vamos a estudiar que predique la palabra, es una de las últimas cosas que vamos a ver, pero dentro de este contexto, ¿por qué predicar la palabra? O sea, dentro de este mundo corrupto, donde ya hemos llegado al punto de aceptar, entre comillas, a la comunidad gay dentro de las iglesias, ¿por qué predicar la palabra? 5 razones. 5 razones. Número 1, porque la palabra de Dios es inspirada. No olvidemos esa palabra, inspirada. Mira lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Detengámonos ahí un segundo. La palabra toda, en griego, paz, con S, P-A-S, paz, implica eso, todo. En su absoluto y completo, no hay nada fuera del concepto paz, toda. En otras palabras, el canon completo de las escrituras es inspirado por Dios. Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22 es palabra de Dios, es inspirado. Ahora la palabra o la frase inspirada por Dios, ¿sí? Es una conjunción, es la unión de palabras. En griego es teoneustos. Y es una conjunción de teos, que es Dios, o teo, neo, que es soplar o exhalar. Y está conjugado. En otras palabras, Dios exhaló su palabra, literalmente. Exhaló su palabra. Otras traducciones asocian
neo, la palabra neo, con neuma, espíritu, para decir que la palabra de Dios es el Espíritu de Dios mismo. En otras palabras, dicen que leemos la esencia de Dios mismo en tinta. Esto no está tan descabellado como puede llegar a sonar si consideramos que el verbo, el logos, se hizo carne como la persona de Jesucristo. Ahora, ¿qué palabra puede ser esta? O sea, toda la escritura es inspirada por Dios, toda la palabra de Dios es inspirada. ¿Qué palabra es esta? Según Hebreos 1, 1 y 2, Dios, habiendo hablado en otros tiempos por los padres, por los profetas, ahora nos ha hablado en estos últimos tiempos por medio de su Hijo. ¿Sí? Según esta cita, es todo el Antiguo Testamento donde Dios habló de distintas maneras. El poder de su palabra nos creó. Recordemos, Dios no usó sus manos para hacer, por ejemplo, la luz. Génesis 1:3. Y Dios dijo, sea la luz. Y de pronto fue la luz. Esta es la palabra de nuestro Dios. Este es el poder de la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué no predicarla? ¿Por qué no tomar nuestras Biblias y leerlas? ¿De qué me sirve el coaching cristiano? ¿De qué me sirven las pláticas motivacionales? ¿Para qué voy a leer un libro llamado Tu mejor vida ahora? Si yo sé que mi mejor vida me espera allá arriba. ¿Por qué voy a leer un libro acerca de cómo vencer mis temores en la tierra si tengo este libro en tinta que me está diciendo que no temeré si confío en Dios? La palabra de Dios en sí misma tuvo el poder de crear al universo entero. ¿Por qué no voy a confiar en ella? ¿Por qué no me voy a cimentar en lo que ella dice? La palabra de Dios son mandamientos. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y se sigue el salmista. Oh Jehová, enséñame tus estatutos. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus juicios. No me olvidaré de tus caminos. Y cuánto más para los que tienen Biblias, como dicen coloquialmente, donde Dios habló. Las palabras de Cristo Jesús, muchos la tienen en rojo, son importantes, ¿no? Es la palabra de Dios. Esto significa que cada mandamiento, cada consejo, cada historia, cada salmo es la palabra de Dios mismo impresa en tinta. Mis hermanos, tenemos aquí lo que Dios dijo desde que el mundo inició hasta aproximadamente el 92-93 después de Cristo, con una trascendencia histórica nunca antes vista. Esa es la palabra de Dios. Segundo punto por el que debemos predicar la palabra de Dios, y esto incluye los pasajes difíciles donde atacamos el pecado del homosexualismo, porque es útil. Volviendo a 2 de Timoteo 3:16,
toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios no llegó a nosotros para hacer un tratado teológico de seminario y arrumbarla. Tampoco llegó a nosotros para tomar nuestros versículos favoritos y desecharlos difíciles. Todos podemos tomar 1 Juan 4:6. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. ¿Y el resto? ¿Qué hay de Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Ese no lo quiero citar. Está feo. A ver, toda la escritura es útil. Y es útil para 4 cosas. Mira lo que dice la Biblia. Enseñar. Didascalía. Enseñar. Proviene de didasco, que es enseñar. De ahí viene didáctico. Didasco es enseñar, es formar. La Biblia nos enseña, nos adoctrina, nos muestra nuestra realidad. Ahora, ¿qué nos enseña? Nuestro pecado. Nuestro pecado nos enseña que somos nada. Daniel 4:35. Todos los hombres son considerados como nada. Nos enseña que somos pecadores. Romanos 3:23 lo acabamos de citar. Por cuanto todos pecaron, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10 y hasta el 18, perdón. No hay justo, no hay quien busquen. Nos enseña nuestro error. Enseña que el homosexualismo es un pecado. Enseña que es un pecado. Es útil para enseñar. Ahora es útil para redarguir. El hechos es una convicción, es una prueba, es una demostración. La Biblia es la palabra de Dios en tinta. Nos convence de pecado y al arrepentimiento en Cristo Jesús. Aquí está el gran meollo del asunto. La palabra de Dios es útil para llamar al arrepentimiento. Es eficiente totalmente. Y aquí es donde reside el problema de los homosexuales. Si la palabra de Dios, entre comillas, porque sí puede, pero entre comillas, no puede convencerlos de su error. ¿Sí? Si no puede convencerlos de que el homosexualismo o cualquier perversión sexual es errónea y pecaminosa, entonces nada lo hará. Nunca. Si la Biblia es incapaz de hacerlos entender en sus mentes el error en el que están, nada podrá hacerlo. Ahora, claro que la Biblia dice que ella puede. Son sus corazones los que están endurecidos. Pero ahí está el meollo. Podemos y debemos utilizar el arma más fuerte contra el pecado para destruirlo. Nuestra palabra no puede hacerlo. Nuestra fuerza mucho menos. Es solo la palabra de Dios la que puede redarguir. Para corregir, es útil para corregir. Una vez que el error está desenmascarado y convencido, toca tomar el camino correcto. Toca corregirnos, seguir el ejemplo de Cristo. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. Lamentablemente muchos, entre comillas, cristianos, creen poder vivir sus vidas sin corrección, incluyendo a la comunidad LGBT, empezando incluso por ellos. Ellos creen que pueden seguir viviendo en su pecado del homosexualismo porque Dios ya los perdonó. Y así no es como funciona.
Esto no es así. Vamos rápido a Colosenses. Colosenses 3, 5 al 7. Mira lo que dice. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Mira por dónde empieza. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Es lo primero que ataca Pablo. Haced morir esto en ustedes. Y continúa, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Ya lo dejaron, ya se alejaron de ese pecado. Pregunta directa a la comunidad LGBT. ¿Cuándo van a dejar ustedes el suyo? Es útil para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Instruir. No se trata solamente de aprender de la Biblia, sino aprender a la Biblia. Su palabra nos instruye a ser mejores, a seguir el modelo de Cristo Jesús, en quien no hubo pecado. No hubo pecado. Segunda de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, ¿cómo se presenta Pablo con los corintios? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados. Y después les dice, llamados a ser santos. Hay traducciones que le dice, llamados a ser puros. Siguiendo esta aplicación a la comunidad gay, Cristo instruyó a la prostituta que perdonó a que no pecara. Juan 8. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Todos se fueron uno por uno. Y cuando Jesús se acercó a ella y le dijo, ¿quiénes son los que te acusaban? Ya no están. Ya no están. Y Jesús, ¿qué le contestó? Ni yo te condeno. Ve, y nota esta frase, y no peques más. La perdonó, pero le dio la instrucción. Deja de hacerlo, deja de errar. Deja de errar. Tercera razón por la que debemos predicar la palabra de Dios, porque tiene un alcance piadoso. Tiene un alcance piadoso. Mira lo que dice el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios, es decir, el creyente, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El punto central aquí es que su palabra, y solo su palabra, nos puede preparar para ser perfectos. Esto es artios en griego, completos, preparados para toda buena obra. Y más aún, entender que estas buenas obras son provistas por Dios. ¿Qué dice Efesios 2:10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales de antemano Él preparó para que anduviésemos en ellas. Él las hizo, Él ya había considerado, antes esas buenas obras. Y ahora nos guía a practicarlas. Una prueba y muestra de la salvación es que el hombre salvo hace buenas obras y se aleja de su pecado. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Es decir, la muestra de que yo estoy confiando plenamente en Cristo es que yo ya no soy el que está viviendo mi propia vida, mas Cristo vive en mí. Y continúa Pablo, y lo que vivo en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, ya no son mis obras.
Ya no son mis obras. La evidencia más fuerte y contundente que tenemos de que un creyente realmente es salvo es que hace buenas obras. Y no se trata de que sus obras lo salven para nada, sino que son evidencia de la fe en Cristo Jesús. Cuarto aspecto por el que debemos predicar la palabra de Dios, porque es un mandato divino. Porque es un mandato divino. Nota lo que dice el capítulo 4, versículos 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Notemos que Pablo se lee muy urgido a Timoteo para que predicara la palabra. ¿Cómo empezó? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Te estoy poniendo de testigos a Dios mismo y al Señor Jesucristo. Al grado de que la forma en que comisiona a Timoteo, versículo 2, es imperativa. Sí, que prediques la palabra. Es un mandamiento. En otras palabras, no le dijo, me gustaría que predicaras la palabra. Estaría muy agradado de que compartieras la sana doctrina, ¿sabes? No estaría mal que expusieras fielmente algunas veces. No, es un mandato pastoral. Todo aquel que no predica la palabra de Dios fielmente, ojo, se expone a esta realidad. Haciendo hincapié aquí, esto debe ser la oración pastoral antes de subir al púlpito, rogar de rodillas para predicar la palabra fielmente. Fielmente. Este es el gran problema de los grandes íconos del cristianismo incluyente en el mundo. No predican la palabra de Dios fielmente. Es muy fácil predicar acerca del amor que Dios nos tiene. Y mucho más cuando yo lo hago centrándome en mí mismo. Hermanos, Dios me ama. Dios me salvó. Dios lo hizo por mí. Dios me quiere a mí. Yo soy su hijo. Yo. Y siempre es sobre mí, y siempre es acerca de mis cosas, y es acerca de cómo Él me ama a mí, y cómo yo soy salvo, y de cómo yo soy bueno, y yo soy el hijo, y yo soy un príncipe, y yo estoy hecho a tal esto, y yo estoy hecho a la imagen de Dios, y yo soy la semejanza. ¿Y en qué momento le dejaste la gloria a Dios? Predicar la palabra de Dios fielmente es darle toda, no la gran parte, toda la gloria a Dios. Y a tal grado llega este mandato que Pablo le dice a Timoteo que inste o que esté dispuesto a hacerlo, predicar la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, es decir, en todo momento. No podemos esperar cada domingo para salir y proclamar el Evangelio. Debemos hacerlo bien. Y ojo, debemos hacerlo ya. Debemos hacerlo ya. Es un mandato. Tú y yo estamos comisionados por Jesucristo mismo a ir y a ser discípulos. Y no estamos llamados a enseñarle otra cosa que no sea lo que Él nos ha mandado guardar. Es un mandato divino.
Hasta ahora hemos visto entonces que es necesario predicar la palabra de Dios, la realidad dentro de este contexto de que el homosexualismo es un pecado y que no existen los cristianos gay. Sí. Es necesario predicar eso porque es palabra de Dios y es inspirada, porque es útil, porque tiene un alcance piadoso en esas personas, porque es un mandato divino. Y el punto número 5, y es con lo que empezamos, porque habrá falsos que no lo harán. Habrá falsos que no lo harán. Mira lo que dice versículos 3 y 4 de 2 de Timoteo 4. Porque vendrá tiempo, que bueno, ya llegó, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Pablo da la advertencia por la que comisionó a Timoteo. Timoteo, necesito que prediques la palabra porque vendrá un tiempo en que no sufrirán la sana doctrina. Pablo comentó que no la sufrirían. Anekó en el griego. No la tolerarían, no la soportarían, no se sostendrían de ella. Mira cómo continúa, sino que teniendo comezón de oír, ¿sí? Queriendo escuchar cosas bonitas, cosas amorosas, cosas que los motiven, que los haga sentirse cómodos. Se amontonarán maestros, sigue Pablo, conforme a sus propias concupiscencias. Los harán sentirse cómodos y santos, aun estando en sus pecados. Vamos a leer dos versículos o dos pasajes rápido. Isaías 30. Isaías 30. Nota lo que dice en versículos 9 al 11. Aquí Dios está hablando a Israel acerca de cómo Él puede mucho más que cualquier ejército humano. Un poco de contexto histórico. Israel, al verse rodeado por los asirios, fueron a pedir ayuda o estaban dispuestos a pedir ayuda a Egipto, por lo que Dios habla a través del profeta. Y mira lo que dice en el capítulo 30, versículos 9 al 11. Y esto es una realidad, no solamente en los tiempos de Isaías, sino en los de Pablo e incluso hoy día. Mira lo que dice: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Esto suena muy similar a ciertos templos, entre comillas, cristianos, que dicen a los videntes, a los profetas: no veáis. Y a los profetas: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. ¿A qué grado llegó Israel que le estaba diciendo a sus propios profetas, a sus propios videntes: no nos digan lo que Dios quiere decirnos, díganos cosas más bonitas? Versículo 11, Isaías 30, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. ¿A qué grado llegaron? ¿A qué grado llegaron? Llegaron al punto de decir: vamos a deshacernos del Dios santo. Nota el adjetivo con el que está describiendo Isaías a Dios en ese momento: santo. Queremos un libertino como Dios. Queremos que nuestras imágenes presenten a un Dios libertino, un Dios que nos permita hacer lo que queramos. Eso es lo que estaban diciendo los israelitas: dejad el camino, apartaos de la senda. ¿Cuántas iglesias hoy día predican eso? Obviamente no te van a decir: esta Biblia es una mentira. Por supuesto que no, van a vaciar su iglesia en 3 días. Pero primero te van a decir: bueno, aquí debía decir esta palabra, o aquí se le debe agregar esto para entenderlo. Lo cual, por cierto, es antibíblico y está penado en Apocalipsis 22.
Después te van a decir, mis hermanos, es que esto tiene una interpretación distinta. Lo soñé, y con eso vámonos al segundo pasaje, Jeremías 23. Jeremías 23. Y nota lo que dice, y va a ser un pasaje un poco largo, desde el versículo 16 hasta el 29. Pero antes permíteme continuar. Te van a decir, es que lo soñé, tuve una revelación, famosísima frase, Dios me dijo. Y de pronto van a sacar la Biblia de su contexto y te van a enseñar algo nuevo, algo que tú no habías escuchado en una iglesia antes. Y vas a decir, pues toda la vida he predicado la Biblia. No veo por qué hoy vaya a ser la excepción. Y ya aceptaste una doctrina falsa. Mira lo que dice Jeremías 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Dios los ama. Dios los ama, pecadores. Lo que no ama es su pecado. Vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón le dicen: no vendrá mal sobre vosotros. ¿No suena como lo que dicen en este tipo de iglesias? ¿No suena como las iglesias, entre comillas, juveniles de hoy día? Eres un pecador, pero bueno, Dios te ama. Dios te quiere. Tu pecado algún día lo vas a dejar, vas a ver. Pero lo importante es que nunca olvides que eres un hijo de Dios y te están lavando así. La idea de que debes arrepentirte, te la están limpiando poco a poco para que te olvides de ella. Porque ¿quién estuvo en lo secreto de Jehová? Jeremías 23, 18. Y vio y oyó su palabra. Es una pregunta retórica, se responde a sí misma: nadie. ¿Quién estuvo atento a su palabra y lo oyó? Verso 19. He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Es decir, yo voy a ejecutar mi juicio. Eso es lo que está diciendo Dios. No le crean a estos que les están vendiendo gato por liebre y les está diciendo que yo los amo, pecadores. Yo voy a emitir mi juicio, dice Dios. Versículo 20. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Yo voy a cumplir mi palabra, dice Dios. Yo voy a emitir el juicio. Estos argüenderos que vienen a venderte la idea de que no lo voy a hacer, claro que sí. Versículo 21, y Dios aclara la situación: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Esto no es ninguna mentira. Hoy hay cursos en Estados Unidos. Yo no sé si en Latinoamérica no investigué. Cree su propia magnoiglesia en 3 meses. Bajo este sistema han crecido iglesias en Estados Unidos. Elevation Worship, Elevation Church es una de ellas. Una iglesia enorme que creció en meses. Y todo porque llevan prisa,
quieren sacar algo nuevo, quieren sacar algo fresco, en lugar de volver a la palabra de Dios. Verso 22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. En otras palabras, hubieran escuchado lo que yo le tenía que decir a Israel, es decir, arrepiéntanse. Arrepiéntanse, volver de su mal camino. Esa es otra manera de decir arrepiéntanse. Jeremías 23:23. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Respuesta para Dios, ¿hasta dónde vemos? Hasta 2019. Jeremías, tú que escribiste esto, ya han pasado más de 2500 años. Y siguen existiendo profetas que dicen soñé, soñé. ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? ¿No se dan cuenta, dice Dios, que se están olvidando de mí cada vez que alejan sus palabras, sus mensajes de la palabra de Dios? El pueblo comienza a olvidar a Dios. Y de pronto tienen a un banquero como Dios. De pronto tienen a un médico por Dios. De pronto, incluso llegan a tener a un chofer por Dios. Y entonces, en lugar de que nuestra vida esté dedicada a servir a Dios, Dios está dedicado a servirnos a nosotros de algún modo, por estas falsas enseñanzas. Gracias a Dios, mira cómo remata Jeremías 23. El profeta que tuviera en sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Fuertes palabras. Fuertes palabras. Volviendo a Timoteo, personas, y aquí lo acabamos de leer, son personas que se volvieron pastores, líderes, apóstoles, maestros, pseudocristianos, que han pervertido la imagen de Cristo para volverlo hippie, comunista, open-minded, inclusivo, feminista, pro aborto, antisemita, nacionalista, racista, patriótico. Hay quienes predican un Cristo americano, no me crees, ve con los mormones. A un Cristo no deizado, no me crees, ve con los gnósticos. A un Cristo intercesor continuista, no me crees, ve con los testigos de Jehová. A un Cristo negro, opresor y sin misericordia, no me crees, ve al Relámpago Oriental. Hay uno para todos, ¿no? Hay un Cristo para todos. Hay un Jesús para ti y para mí, si no te gusta el único y verdadero. Imitaciones siempre van a haber, a la medida. Pero con el auténtico, tú y yo somos los que nos tenemos que amoldar, no él. Se amontonarán
maestros conforme a sus propias concupiscencias. Versículo 4, 2 de Timoteo 4:4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Notemos las últimas dos frases. Apartarán de la verdad el oído. Apartarán en el original quiere decir rechazarán, se alejarán, se separarán de la verdad, no querrán escuchar lo que es cierto, lo que es correcto. Va a llegar un punto en el que van a decir, eso que estás diciendo tú es herejía. Va a llegar un punto en que ellos nos van a señalar a nosotros de herejes. Va a llegar un punto en el que ellos van a decir, no somos cristianos, pero estamos bien. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dentro del contexto histórico de esta carta, probablemente Pablo se refería a los mitos y religiones helénicas de la época. Invenciones humanas. En nuestros tiempos coincide con el surgimiento del cristianismo liberal, el homoprotestantismo, y el Cristo incluyente. Sin duda alguna, invenciones humanas. Es más que escandalizante que vivamos en una sociedad que cree que Cristo murió para que podamos seguir pecando con libertad. Y lamentablemente es mayor el número de personas que creen que la Biblia es falible, que contiene errores, que debe actualizarse. Y gracias a esas tonterías, porque no tiene otro nombre para describirlo, las personas han olvidado que Dios ha inspirado perfectamente su palabra, por lo que cada coma y tilde en este libro es inerrante, es infalible, es perfecto y digno de nuestra atención y estudio. Si este libro dice que algo como el homosexualismo es una abominación, entonces es necesario hacer caso, independientemente de lo que diga y dicte el mundo. Ellos no son Cristo. Ellos no son su palabra. Solo a Dios lo adoramos. Solo a Dios es la gloria. Vamos a orar. Señor, sin duda alguna nos encontramos en medio de un mundo corrupto. Un mundo que no se conformó con crear sus propias religiones para adorar piedras, maderas talladas, pinturas y tener sus propias ideas, Señor, sino que también han cometido la herejía de tomar tu santa palabra y de algún modo torcerla para que diga lo que ellos quieren. O mejor dicho, Señor, que haga parecer que dice lo que ellos quieren. Sin embargo, tú nos instruyes aquí a través de Pablo hacia Timoteo a que prediquemos tu palabra fielmente, a que lo hagamos en su extensión, en su amplitud. Que no prediquemos solo lo fácil, sino también lo difícil, Señor. Que no prediquemos solo lo cómodo, sino también lo incómodo. Que no prediquemos solo la aceptación de la fe en ti, sino la negación de uno mismo. Que no solo prediquemos acerca de la cruz de tu Hijo Jesucristo, sino de la cruz que tenemos que cargar nosotros para seguirlo. Padre, sin duda alguna, escuchar y compartir estas verdades no es fácil. Es una labor incómoda.
Es una labor que ataca a nuestro orgullo, a nuestra humanidad, a nuestro pecado. Y es por eso que te pedimos que nos guíes, que nos des esa certeza de que estamos haciendo bien las cosas al predicar tu palabra, de que nos permitas seguir haciéndolo fielmente. Ayúdanos a seguir escudriñando las Escrituras, porque Señor, hay quienes creen que en ella está la vida eterna, pero realmente son ellas las que dan testimonio de ti. Tu Hijo Jesucristo lo dijo, Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él, orando a ti por sus discípulos, dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Padre, te pedimos lo mismo, santifícanos en tu verdad. Ayúdanos a guardar estas palabras preciosas que han quedado impresas en tinta, estos principios, para aplicarlos en nuestra vida y ser más a la imagen de tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre oramos, Padre. Amén.